que tratara sobre la infalibilidad de las Escrituras. Y me costaba pronunciar esa palabra. Y tuve que tratar varias veces y a veces se me va a trabar un poquito la palabra. Son palabras que no usamos diariamente. Son palabras que no están esta vez en nuestro lenguaje común, ¿no? Y capaz que para algunos de ustedes es la primera vez que escuchan esta palabra, no lo sé. Pero ciertamente no es una palabra que usamos y me costaba pronunciarla, y todavía un poquito me cuesta. Pero en este mes entiendo que han estado hablando de las Escrituras y quiero compartir con ustedes este tema que vuestro pastor me pidió para tratar junto a ustedes, la infalibilidad de la Escritura. Y cuando pensaba en esto, quise, escribir allí el propósito de lo que, y orar por eso y pedirle al Señor que me guiara en esto. Y bueno, primero mi propósito es definir y entender el concepto de infalibilidad de la Escritura. Tenemos que definirlo, tenemos que entenderlo, con el propósito de alentar a que los creyentes confíen en el autor y sus escritos. O sea, eso es algo que oré a Dios y oro a Dios para que nos ayude. También al hablar de la infalibilidad de la Escritura, mi propósito es que aprendamos a refutar a aquellos que niegan la autoridad de la Escritura, que niegan la autoridad de la palabra de Dios. Niegan que la misma es sin error. Y comprender que no podemos separar la Escritura de su autor, porque la Escritura refleja el carácter y naturaleza de su autor. Así que quiera Dios que podamos ver esto. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Confiarías en algo que no es confiable o que puede errar o cometer errores? ¿Confiarías en eso? Por ejemplo, si tú eres un operario y la máquina que estás utilizando está dando errores y esos errores pueden dañarte, ¿tú pondrías tu confianza y la usarías? ¿Confiarías en algo que no es infalible? ¿Podrías confiar las decisiones más importantes de tu vida y tomar una guía de una fuente de sabiduría que tenga errores? ¿Confiarías las decisiones de tu vida a algo que puede tener errores? Me equivoqué. Una frase que escuchamos siempre. Bueno, yo voy a mencionar esto porque ustedes lo conocen. Hay alguien que si yo le digo esto, él me va a decir, yo nunca me equivoco. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Bueno. Pero él diría, no, yo no me equivoco. Pero me equivoqué. Es algo que nosotros decimos. Es algo que nosotros constantemente decimos muchas veces. Y creo que ninguno aquí podría decir que nunca se equivocó, ¿no? Bueno, la verdad es que todos nosotros en un punto o en algún momento de nuestra vida nos equivocamos. Tal vez poremos cosas sólidas. Tú y yo queremos cosas confiables. Tú y yo queremos cosas que sean sin error. De hecho, cuando compramos algo y falla, nos frustramos. Cuando nos mienten, nos frustramos. Cuando dicen una cosa y termina siendo otra, nos frustramos. Pero quiero decirte que hay un libro que es infalible. Quiero decirte que las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Quiero compartirles hoy qué significa, qué implica esto, por qué es importante la infalibilidad de la Escritura. Y estas son algunas de las cosas que me propongo responder junto a ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu trono de gracia para adorar tu santo y bendito nombre. Porque tú nos redimiste,
porque tú nos salvaste en Cristo Jesús, no mereciéndolo, no habiendo nada en nosotros. Y hoy podemos ser tus hijos, tu iglesia, y nos has dejado tu palabra. ¿Cómo no adorarte, exaltar tu santo y bendito nombre por tu palabra? Abre nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos dé luz para poder comprender esta gran verdad de que tu palabra es infalible. Señor, enséñanos, cautiva nuestra mente, nuestro corazón. Y Padre, me pongo en tus manos para que en tu gracia y misericordia me uses. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A modo de introducirnos en el tema y analizar, tenemos que entender qué queremos decir cuando hablamos de infalibilidad, ¿no? Queremos tratar de entenderlo. Y infalibilidad significa, y creo que hoy voy a estar haciendo esto muchas veces, significa cualidad de infalible cuando se habla de, por ejemplo, una persona o la infalibilidad de una persona. ¿Qué es lo que se quiere decir? Lo que tienen allí escrito. Se está queriendo decir que la persona no puede errar. No puede errar. En otras palabras, decir infalible es decir que no puede fallar, que no puede equivocarse. Y la palabra infalible significa inmunidad de error. Inmunidad de error. Y si algo es infalible, nunca falla, y por lo tanto, esto también nos habla de que es absolutamente confiable. Absolutamente confiable. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y aplicamos esta palabra a las Escrituras, significa que ella es libre de error, y sencillamente tenemos que decirlo así. La Biblia no tiene errores. Y la frase tiene que terminar ahí. No tiene errores. A ver, algunos observan algunos matices entre la palabra infalibilidad y otra palabra difícil de pronunciar, inerrancia. Hay algunos matices allí, pero no vamos a entrar en eso. Solo podemos decir que la inerrancia es una posición o la posición teológica que sostiene que los textos bíblicos son inerrantes, o sea que tienen la cualidad de estar libre de todo error, de hecho o interpretación, libre de error. Esta posición defiende la autoridad bíblica, frente a aquellos que atacan incluso la inspiración de las Escrituras. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando empezamos a hablar de estos temas. Y a veces cuando uno estudia un tema busca material y lee. Y hay muchas predicaciones en línea acerca de la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Pero hermanos, aprendamos a escudriñar todo lo que oímos y todo lo que se nos dice. Porque hasta llegué a escuchar de que ella es libre de error en todos los asuntos espirituales. Pero vamos a aprender y vamos a entender que ella es toda sin error. Y vamos a llegar a eso. Con la ayuda de Dios trataré de ser lo más sencillo para comprender este significado de que las Escrituras son infalibles. E infalibles en su totalidad. Totalidad. Y oro para que cuando tú salgas de aquí aprecies más ese bendito libro que llevas en tu mano, porque es infalible. La Biblia misma lo afirma. La Biblia misma lo afirma y les dejo allí segunda de Pedro 1:19. Miren lo que dice. Hay varios versículos y por eso traté de ponerlos allí.
Y si en algún momento digo un versículo y no está allí, ustedes háganme señas, así evito darme vuelta. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:19, ¿qué dice? Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tienes allí la palabra más segura. ¿Y por qué es segura? Porque es infalible, libre de error. No hay equivocación en todo su contenido. Pedro continúa con una descripción de cómo llegó la Escritura. En 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y haré referencia luego a este versículo, pero Pedro describe cómo llegó a ser la Escritura. Y un versículo que conocemos, cada uno de nosotros seguramente lo han mencionado muchas veces. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué tiene? Un efecto. Tiene el efecto de producir, ¿qué? Siervos de Dios que son enteramente. Y esa es una palabra importante. Enteramente preparados para toda buena obra. El hecho de que Dios inspiró la Escritura asegura que es infalible, porque Dios no puede inspirar algo equivocado. No puede inspirar algo equivocado. El hecho de que la Biblia prepara siervos de Dios enteramente para el servicio demuestra que nos conduce a la verdad y no al error. Esto también nos lleva a estar diciendo esto, que si Dios es infalible, también lo es su palabra. La doctrina de la infalibilidad de la Escritura se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Dios es infalible. Él es veraz. En Él no hay error, no hay equivocación. Él es perfecto. Entonces esta doctrina descansa en su carácter. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, porque Dios mismo es perfecto. Dios mismo es perfecto. Teológicamente, Dios está estrechamente relacionado con su palabra, y si Dios es infalible, su palabra es también infalible. Ahora, tenemos que decir que la doctrina de la infalibilidad se refiere a los documentos originales. A los documentos originales. Hoy día nos encontramos con muchísimas traducciones. En la mayoría de las veces, a veces encontramos malas traducciones o errores de traducción. Los errores de impresión o de ortografía son errores humanos, son evidentes, son fáciles de distinguir. Sin embargo, cuando los autores bíblicos escribieron originalmente, estaban totalmente libres de error. Libres de error. Estaban totalmente libres de error o de omisión, porque el Espíritu Santo supervisaba esa labor. Y ahora vamos a hablar. Dios es veraz y perfectamente confiable. Por lo tanto, su palabra es veraz y perfectamente confiable. Bueno, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida. 17:3, Él es el único Dios verdadero y su palabra lo es. Y el Señor Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Es verdad. Entonces, la Biblia misma afirma perfección completa. Perfección completa. Vamos a leer 3 versículos. El primero, Salmo 12:6, que nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La Biblia misma afirma perfección total, completa. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. De principio a fin es real y verdadera, perfecta. Ella nos juzga y no al revés. Hebreos 4:12. Miren lo que dice este pasaje. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella nos juzga, no nosotros a ella. Ella es infalible. Y un comentario solamente sobre este versículo afirmando lo que estamos diciendo. La palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras o ideas de Dios o un medio de comunicar ideas. Porque la palabra de Dios es evidente, hermano, que porque tú lo has experimentado, la palabra de Dios cambia vidas, transforma vidas. Es evidente que cambia, es dinámica al obrar en nosotros. Es aguda, es agudeza del bisturí de un cirujano, porque revela lo que somos. Penetra hasta la médula moral y nuestra vida espiritual. Discierne lo que está en mí, tanto lo bueno como lo malo. Y no solo debemos oírla, sino también debemos permitir que moldee nuestra vida. Estas son algunas enseñanzas de un comentario que da sobre este versículo. Así que la Biblia es la única fuente objetiva de todo lo que Dios nos ha dado sobre sí mismo y sobre su plan para la humanidad. La Biblia. La Biblia, como la palabra infalible de Dios, es fidedigna, es confiable, es suficiente para suplir toda necesidad del hombre, tuya y mía. Y para concluir el significado, podemos decir sencillamente, la Biblia es la palabra de Dios. Dios no puede equivocarse. La Biblia no puede equivocarse. No se equivoca, no hay error. Para negar la infalibilidad de la Biblia, uno tiene que afirmar que Dios se equivoca. Uno tiene que afirmar que la Biblia no es la palabra de Dios. Ahora, para seguir un poco más desarrollando el tema, hagámonos algunas preguntas. La primera, ¿por qué debemos creer en la infalibilidad de la Escritura? Es muy importante. Es muy importante esto. Vamos a responder esto prácticamente al final del mensaje en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en el día a día. ¿Por qué es importante creer en la infalibilidad? Ahora, muchos niegan que la Escritura enseñe su propia infalibilidad, pero un autor, Edwards, demuestra que con base a la Escritura, los cristianos deben definitivamente sostener la infalibilidad de la Escritura. Hermanos, si tú tienes alguna pequeña duda que pueda haber algo en ella que no sea verdad o que contenga error, quiera Dios que tú hoy te retires entendiendo que no es así. Oímos decir esto:
no me digas que crees en la Biblia. No me digas que crees que ella es la verdad. ¿En serio? ¿Crees lo que ese libro antiguo dice? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Ahora, hay asombro en las personas y lo expresan cuando descubren que alguien realmente cree que tiene un libro que es infalible. Y hay asombro en la gente. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué quiere decir el cristiano con infalible? ¿Y por qué estamos todos seguros de esto? ¿Por qué estamos seguros? Bueno, allí ya, si me pueden pasar, ¿por qué no? A ver si lo pueden pasar. Porque no quedó el título allí. Ok. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque toda es inspirada por Dios. Y aquí voy a abrir un paréntesis, no es el tema, inspirada o expirada, ¿de qué estamos hablando? Vamos a entender un poquito esto. Cuando hablamos que la Biblia como inspirada, esta palabra puede tal vez inducirnos a algún error. Este término es un intento de traducir una palabra que se presenta una sola vez en el Nuevo Testamento. Y tal vez no sea la mejor traducción. A pesar de que un autor, Tyndale, lo introdujo en el año 1526. Esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Es una palabra que está en nuestro lenguaje, es una palabra que nosotros usamos diariamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, en el griego esta palabra es, y disculpen la pronunciación, theonetos, que se compone a partir de dos palabras. Una es theos, una palabra es para Dios, theos, como teología, y la otra se refiere a soplo o viento, como es neutos, que habla de neumonía o neumática. Y es significativo que la palabra se usa allí en voz pasiva en 2 de Timoteo 3:16. En otras palabras, Dios no inhaló o inspiró toda la Escritura, sino exhaló, expiró, literalmente es exhalada por Dios. Por eso, 2 de Timoteo 3:16, no se trata de cómo llegó a nosotros la Biblia, sino de dónde vino. ¿De dónde vino? Y las Escrituras son sopladas, exhaladas por Dios. Para saber cómo vino la Biblia a nosotros, mencionamos 2 de Pedro 1:21. Y allí descubrimos y leíamos que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los escritores humanos de la Biblia ciertamente usaban sus mentes, pero el Espíritu Santo conducía sus pensamientos de manera que solo registraban las palabras sopladas por Dios. El apóstol Pablo establece el asunto con claridad en allí de Corintios 2:13, que nos dice, 1 de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña ¿quién? El Espíritu. La palabra inspiración, tan incrustada en nuestro lenguaje, que la vemos y vamos a seguir utilizando, sabemos entonces ahora lo que significa. Dios exhaló su palabra, el Espíritu Santo guió a los escritores y la Biblia tiene solo un autor, Dios, y muchos escritores. Y quiero dejarles una definición de inspiración que encontré y creo que lo detalla muy bien. Es un poco larga. Se las voy a leer, así que si quieren acompañarme leyéndola allí en pantalla, nos va a dar un poco más de luz en esto. Dice: el Espíritu Santo movió el alma de los hombres a escribir, pero les permitió usar sus propios estilos, culturas y carácter. También les permitió usar los resultados de sus propios estudios e investigaciones, escribir de sus propias experiencias y expresar lo que estaba en sus mentes. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo no permitió que el error influyera en sus escritos.
pues gobernó la expresión de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Por esto o por ello, registraron con precisión todo lo que Dios quería que ellos dijeran y exactamente como Él quería que lo dijeran, por medio de sus propios personajes, estilos y lenguajes. Así que cuando hablamos de inspiración de la Escritura, es la armonía de la mente activa del escritor y la dirección soberana del Espíritu Santo para producir la palabra infalible de Dios, dirigida a los hombres. ¿Cuánto del contenido bíblico es infalible? Otra pregunta. ¿Cuánto del contenido bíblico es infalible? Si en realidad es inspirada, soplada por Dios, como lo acabamos de decir y como afirma 2 de Timoteo 3:16, es toda la Escritura. Esa es la respuesta a esa pregunta. Toda la Escritura. Habiendo sido soplada por Dios, carece de error y por tanto puede ser confiable por completo. Y conociendo y sabiendo que Dios no puede mentir, eso lo dice Hebreos 6:18, es imposible. Bueno, dejaría de ser Dios si hubiese exhalado errores, si hubiese exhalado contradicciones. Así que mientras les demos el significado correcto de inspiración, será fácil entender a nosotros la palabra infalibilidad de la Escritura. Y a veces se emplean dos palabras aquí para expresar la inspiración. Inspiración plenaria y verbal. ¿Y esto qué significa? Nos habla de que en cada parte y en cada palabra. ¿Cuánto del contenido bíblico? Cada palabra y cada parte del contenido bíblico. Plenaria viene de la palabra plenos, que significa completo, se refiere al hecho de que toda la Escritura en cada parte es dada por Dios. Y verbal viene del latín verbum y habla de la palabra y enfatiza que las palabras de la Escritura son dadas por Dios. Entonces, ¿cuánto del contenido bíblico es infalible? Todo, en cada parte y en cada palabra. Pero hermanos, si ustedes escuchan, cuidado porque van a oír algo contrario a esto. Y cuando hablamos de inspiración plenaria y verbal, significa que la palabra de Dios es dada por Dios y por lo tanto infalible en cada parte. ¿Qué partes? Doctrina, historia, geografía, fechas, nombres. Entonces, si escuchas que ella es infalible en los asuntos espirituales solamente, es un error. Porque ella es infalible en todo su contenido. En todo su contenido. En doctrina, historia, geografía, fechas, nombres. Sí, tenemos un libro que habla de la historia y podemos estar seguros de que no se equivoca lo que dice ahí. Tenemos un libro que habla de la geografía y lo que ha pasado en este mundo y cómo Dios creó el mundo y podemos confiar plenamente porque no se equivoca en ningún detalle. Ella es infalible, histórica, geográfica, en sus fechas y en cada persona que menciona, en cada palabra. Cuando dijimos que hablamos de infalibilidad, recuerden, hablamos de los escritos originales. No tenemos ninguno de los autógrafos o manuscritos originales, como se llaman. Solo tenemos copias, incluyendo muchos ejemplares de cada libro. Y hay pequeñas diferencias por aquí o por allí en esas versiones, pero en realidad son sorprendentemente similares. Un erudito en el siglo XVIII afirmó que ni siquiera la milésima parte del texto se ve afectada por esas minucias de traducción. Estamos hablando de buenas traducciones. Infalibilidad de las Escrituras.
Otra pregunta. Algo dijimos. ¿Qué dice la Biblia de ella misma? Algo dijimos de esto, ya mencionamos, pero quiero verlo desde otro aspecto. ¿Cuál era la visión de los escritores del Antiguo Testamento? Los escritores del Antiguo Testamento vieron su mensaje como soplado por Dios y por tanto totalmente fiable. Miren, Dios le prometió a Moisés que enviaría otro profeta, hablando de Jesucristo, que también hablaría la palabra de Dios. Allí Deuteronomio 18:18 lo tienen para leer conmigo. Dice, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Se le dijo a Jeremías al principio de su ministerio, Jeremías 1:9. Dice, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esta es la visión de algunos escritores del Antiguo Testamento. Bueno, la palabra para profetas sabemos que significa portavoz, portavoz. Y el mensaje del profeta era en el nombre de Dios. Esta es palabra de Jehová. Y como resultado, ellos mismos con frecuencia se identificaban a sí mismos con Dios porque hablaban las palabras de Dios. Es interesante, pueden estudiar Isaías capítulo 5. Allí Isaías en los primeros 2 versículos habla de Dios en tercera persona, Él. Pero después en los versículos 3 al 6 Isaías cambia a hablar en primera persona, yo, porque Él está hablando la misma palabra de Dios. Estúdianlo. No es extraño que el rey David hablara de la palabra del Señor como intachable en 2 de Samuel 22:31. Y podemos seguir hablando de autores o escritores del Antiguo Testamento. ¿Pero qué el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo Testamento. Pedro y Juan, por ejemplo, consideraban las palabras de David en el Salmo 2 no solo como la opinión de un rey de Israel, sino como la voz de Dios mismo. Ellos introdujeron una cita en este Salmo en Hechos 4:25 que dice, tú por medio del Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Bueno, ellos consideraban las palabras de David de esta manera. No solo como un rey, sino la voz de Dios misma. Del mismo modo, Pablo aceptó las palabras de Isaías como de Dios mismo en Hechos 28:25. Hechos 28:25 dice, con razón el Espíritu Santo habló a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Habló por medio del profeta Isaías. Estos son solo algunos ejemplos. Y podemos seguir viendo muchos versículos donde dice, porque la Escritura dice, o porque escrito está, porque en el Nuevo Testamento sus escritores creían y confiaban en lo que la Biblia decía de sí misma, y esto afirma que ella misma es palabra de Dios e infalible, verdad, inspirada por Él. Hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, Romanos 9:17 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, Pablo a los Gálatas le dice, y la Escritura o sea, mencionándola. Aquellos que estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, veíamos cómo el libro de Apocalipsis usa toda la Escritura para poder entender e interpretar Apocalipsis y se apoya en toda la Escritura. Hermanos, no podemos dedicarnos tiempo a hablar de la unidad de la Escritura. Un autor, 40 escritores, pero todos hablando un mismo tema. ¿Cómo es posible? Porque hay un autor, una palabra infalible, y ella se apoya una a otra.
para ser interpretada. Jesús creía en la inspiración verbal. En Mateo 22, en el versículo 31 al 44, podemos ver cómo él citaba el Antiguo Testamento. Y una y otra vez lo hace. Pablo creía en la inspiración verbal. Muchísimos versículos en sus cartas, enseñando a las iglesias, pero también para mostrarles que es una palabra infalible que se cumple y que se cumple al tiempo de Dios. Así que podríamos ver muchas referencias, podríamos hablar de la unidad de la Escritura, pero simplemente quería llegar a este punto, porque van a escuchar, si escuchan sobre este tema, que algunos están atacando la Escritura diciendo que acá la Escritura, que ella hable de sí misma, es un proceso de autoautenticación. Y por lo tanto, no podemos considerar lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Qué significa? Decir que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto infalible, porque la Biblia misma lo dice o lo afirma, es por algunos visto como un razonamiento circular. Es como decir, ese preso debe ser inocente porque dice que lo es. Y atacan la autoridad de las Escrituras, diciendo que no es válido lo que ella dice de sí misma. Sí, eso está en muchos mensajes que ustedes pueden escuchar cuando se habla de la infalibilidad de la Escritura. Pero en realidad, autoautenticación la usamos siempre. Lo usamos siempre, todos los días. Siempre decimos creo, pienso o soñé y hacemos afirmaciones que nadie puede verificar. Y si la gente fuera confiable, el testimonio de uno mismo sería confiable, sería suficiente. Pero lo cierto es esto, que la Biblia es la palabra de Dios y debemos escuchar las afirmaciones que ella hace de sí misma. Tenemos que escuchar. Juan 5, 31 al 32, Jesús dice que el autotestimonio es normalmente insuficiente. Y usan este pasaje. Lo pueden después leer. Más adelante Jesús afirma, yo soy la luz del mundo, y los fariseos allí intentan corregirlo diciendo, bueno, tu testimonio no es verdadero, tu testimonio acerca de ti mismo, entonces, como das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Juan 8:13. Y en su defensa el Señor mostró que en ese caso, Él es el Hijo de Dios y su autotestimonio es fiable. Y dice Juan 8:14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Así que debemos escuchar las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma. El autotestimonio es fiable cuando el pecado no interfiere, cuando el pecado no está presente. Y Jesús es Dios y por tanto sin culpa, sin pecado, lo sabemos, y sus palabras son confiables. Hermanos, si tú fueras sin pecado, tu autotestimonio sería verdadero. Pero no somos libres de pecado, somos pecadores. Ahora, de la misma manera que la Biblia es la palabra de Dios, debemos escuchar sus afirmaciones acerca de sí misma. Gran parte del relato bíblico es tal que si Dios no nos lo hubiera dicho, nosotros nunca no hubiéramos conocido. Hay muchas teorías científicas acerca de cómo llegó a existir el mundo. Algunas de estas teorías difieren ligeramente entre sí, pero otras son totalmente contradictorias. Y esto demuestra que nadie puede estar completamente seguro de lo que pasó porque ninguno estuvo allí. Y si Dios, el creador de los cielos y la tierra, no nos lo hubiera dejado escrito y dicho y soplado y dado, no sabríamos cómo hubiese sido. Pero Dios, quien estuvo allí, nos lo reveló.
Por ejemplo, podríamos estar seguros de la ira de Dios contra el pecado, de su amor por los pecadores, de su plan para escoger un pueblo para sí. Si Dios mismo no lo hubiera dicho, por supuesto que no. Así que la autoautenticación, en el caso de las Escrituras, en el caso de la palabra de Dios, nosotros podemos confiar, como decíamos allí, escuchar las afirmaciones que ella hace de sí misma, de sí misma. Podemos decir, Hilario, un teólogo del siglo IV, afirmó esto: solo Dios es testigo adecuado de sí mismo. Solo Dios es testigo adecuado de sí mismo. Ahora, ¿este término infalibilidad es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Quién cree en esto? ¿O es una palabra que se le ocurrió al pastor para hablar hoy, la infalibilidad? ¿Es nuevo? Déjenme decirles que no. La creencia que la Biblia es infalible no es nueva. Clemente de Roma en el siglo I escribió esto: escudriña cuidadosamente las Escrituras, las cuales son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Observe que nada de carácter injusto o falsificado está escrito en ella. No estaba usando la palabra infalible o infalibilidad, pero creía que ella era infalible. Años más tarde, un siglo más tarde, Ireneo concluyó: las Escrituras son en verdad perfectas, ya que fueron pronunciadas por el Verbo de Dios y su Espíritu. Él no usó la palabra infalibilidad, pero él creía que la palabra de Dios era infalible. Así que esta visión de los líderes de la primera iglesia creían en la infalibilidad de la Escritura, tenían la visión correcta. No usaban este término, no usaban la palabra inerrancia, no la usaban, pero expresaban el concepto. Y un profesor, Lake, en la Universidad de Harvard, dijo esto: somos nosotros, los liberales, que nos hemos apartado de la tradición. ¿Por qué? Porque nuestros padres creían que la Biblia era infalible. Infalible. Bueno, y para ir cerrando, veamos qué implica esto en el día a día. ¿Qué a mí, al salir de acá ahora, al salir de la iglesia, cuál es la importancia de esto? ¿Tiene alguna importancia? Oh, vaya que sí. ¿Debatir la infalibilidad de la Biblia es un simple debate teológico? Absolutamente no. La cuestión es de máxima autoridad. Es tremendo. Bueno, hablaba hace un tiempo y mi esposa me dijo: ¿qué estuviste hablando todo este tiempo por teléfono? Estaba hablando con un testigo de Jehová. Y yo le dije, no podía dejarlo pasar. Y eran como 2 horas y yo seguía hablando. Y se trata de un tema de autoridad. La Biblia es la autoridad. Las Escrituras es la autoridad. Ella es infalible. Cualquier otro escrito, yo no puedo confiar. Entonces, ¿qué implica? En primer lugar, la infalibilidad es importante porque es la base del fundamento de nuestra confianza en la verdad del Evangelio. Si la Escritura, hermano, no fuera fiable, no es fiable, ¿podría ofrecerle al mundo un Evangelio confiable? No. Pero tú puedes retirarte ofreciendo algo que es confiable, algo que es seguro, que es auténtico, que no se equivoca, que se cumple, que es veraz, que no comete errores, que por más que quieran destruirlo, no lo van a lograr. ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad sobre las Escrituras si tal vez nosotros creemos que hay partes que sí y partes que no? O que puede haber algún error. ¿Saben? Leía que un piloto aterriza su avión
incluso bajo la sospecha de la falla de menor importancia. Porque si él es consciente de que un fallo destruye la confianza en toda la máquina, entonces él aterriza a pesar de que pueda pensar de que hubiera una pequeña, porque si cree que hay una pequeña falla, ya no aterrizaría. Ahora, ¿cómo podríamos estar seguros de que la doctrina o enseñanza moral en ella es correcto? Mira, la historia es el corazón del mensaje del cristianismo. Por ejemplo, la encarnación, Dios hecho hombre, fue demostrado por el nacimiento virginal de Cristo. La redención, el precio pagado por nuestra rebelión, por nuestro pecado, se obtuvo por la muerte en la cruz. La reconciliación, el privilegio de convertirnos en amigos de Dios, fue adquirido a través de la resurrección y ascensión de Cristo. Y si estos eventos registrados no son verdad, entonces, ¿qué estamos proclamando? Entonces, ¿por qué dudamos en compartir el Evangelio? En llevar el Evangelio, la verdad del Evangelio, la base, la infalibilidad es importante porque es la base del fundamento de nuestra confianza en la verdad del Evangelio. Yo confío en lo que es la verdad. Y de hecho, derramo mi vida hacia esa verdad. Y tú puedes salir completamente seguro de que si hablas y compartes y das el Evangelio, estarás dando la verdad. La infalibilidad es importante porque rige nuestra fe en Cristo. Rige nuestra fe en Cristo. No podemos tener un Salvador fiable sin una Escritura fiable. Entonces, si tú tienes dudas de que lo que tienes es infalible, de que ese libro que tienes es infalible y que puede tener algún error, tú no puedes poner tu fe en un Salvador cuya escritura no es fiable. Pero depositamos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo porque su palabra es infalible. Si los relatos del Evangelio no son más que el resultado de expresar un deseo de la iglesia allí en el segundo o tercer siglo, incluso opiniones personales, entonces nuestra fe ya no descansa en un fundamento firme. No descansa en el Señor Jesucristo. Y nuestra fe está puesta en hechos reales, en hechos verídicos, en hechos comprobables, en cosas sólidas y verdaderas. Allí descansa nuestra fe. Rige nuestra fe en Cristo. La infalibilidad es importante porque nos da la respuesta a las conclusiones de la ciencia. Y quería hablar de varias respuestas, pero lo englobé solo en una, las respuestas de la ciencia. Si creemos que la Biblia contiene errores, entonces aceptamos rápidamente las teorías científicas que parecen probar que la Biblia se equivoca en cómo fueron todas las cosas. En otras palabras, permitimos que las conclusiones de la ciencia dicten la exactitud de la palabra de Dios. Y cuando dudamos de la infalibilidad de la Escritura, tenemos que inventar nuevos principios para interpretar la Escritura. Si creemos en la infalibilidad, probaremos por la Escritura las teorías que vienen a nuestra vida todos los días en el nombre de la ciencia. ¿Quieres saber cuál es la verdad de cómo ocurrieron todas las cosas? Ve a la Biblia. Ella es infalible en historia, en geografía, en todo lo que ella nos dice. Y si ella dice que Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, de la nada, que Él los creó y que creó cada día, y que creó a un hombre y una mujer, y que creó el hombre del polvo de la tierra. O sea, nosotros podemos dar respuesta a todas las conclusiones que andan por la vuelta. ¿Por qué? Porque creemos en la infalibilidad de la Escritura. Así que es importante para que cuando tú salgas puedas responder a todo lo que te dicen de cómo podría haber sido hecho o fue hecho, porque tú tienes
la verdad. En cuarto lugar, la infalibilidad es importante porque marca nuestra actitud hacia la predicación de la Escritura. Negar la infalibilidad bíblica conduce a una pérdida de confianza en la Escritura y es la que lleva a una falta de confianza en el púlpito y en los bancos. O sea, tú estás aquí porque quieres oír la verdad. No vienes aquí porque quieres oír la mentira o algo que pueda cometer error. Porque crees en la infalibilidad de la Escritura, la proclamas y la escuchas. Y marca nuestra actitud hacia la predicación de la Escritura. Hermanos, marca la actitud que tú tienes cuando la abres cada mañana. De allí a solas con Dios. Va a marcar tu actitud hacia la palabra de Dios. En cómo te das a ella, en cómo confías en ella, en cómo la vas a obedecer. Porque si tú no crees en la infalibilidad de las Escrituras, tu actitud hacia la predicación y hacia la Escritura cuando ella es abierta va a ser de total indiferencia. De total indiferencia. Un escritor dijo esto: no fue el crecimiento de la educación y la ciencia que vaciaron las iglesias, tampoco el resultado de guerras y conflictos, sino la fría falta de animación y del liberalismo teológico, dudando de la infalibilidad de las Escrituras. Si dudamos que la Biblia es infalible, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si la historia de la Biblia es dudosa, sus palabras están abiertas a debate, entonces la gente pierde su confianza y se va. ¿Ustedes piensan que las personas no leen la Biblia por qué? Porque no creen que lo que diga es verdad. Y no creen, obviamente, en la infalibilidad de ella. La gente necesita una autoridad. ¿Quieren saber lo que Dios ha dicho? Bueno, entonces tienen que ir a la Escritura. Yo no tomaría tiempo para oír mensajes o predicaciones si no tengo confianza en lo que abren y leen que sea infalible. Por último, asegura nuestra fe en el confiable carácter de Dios. Asegura nuestra fe en el confiable carácter de Dios. Admitir que contiene errores implica que Dios ha conducido mal la inspiración y ha permitido que su pueblo sea engañado. Y yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Es importante creer en la infalibilidad de las Escrituras porque mi fe descansa en su autor, en su carácter, en quién es Él. En quién es Él. En resumen, es admitir que el hacedor se equivocó si nosotros decimos que las Escrituras no son infalibles. Una iglesia sin la autoridad de las Escrituras es como un cocodrilo sin dientes. Puede abrir la boca con frecuencia, tan grande como quiera. ¿A quién le importa? No tiene dientes. Yo igual me voy corriendo para el otro lado igual. Pero Dios nos ha dado su palabra inspirada, inerrante, infalible. Su pueblo puede hablar con autoridad. Su pueblo puede hablar con denuedo. Podemos estar seguros que tenemos la instrucción de Dios. Yo no puedo tener un Dios confiable si su palabra no es confiable. Y dicho al revés, no puedo tener un texto confiable sin un Dios, su autor, confiable. Así que, ¿cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Realmente tú crees que ella es infalible? Tienes delante de ti algo absolutamente confiable. Tienes algo delante de ti completamente suficiente.
Todo lo que ella dice es confiable, todo lo que ella dice se ha cumplido, todo lo que dice que ocurrirá, ocurrirá, porque es confiable, veraz, y no se equivoca. Y termino diciendo esto, esta es mi confianza, querido hermano y amigo que estás esta tarde aquí entre nosotros. Esta es mi confianza, que las Escrituras son completamente verdaderas en todo lo que enseña, en todo lo que dice. Y mi fe descansa en la verdad. Y es el Señor Jesucristo. Él es la verdad y la vida.